Todas las experiencias difíciles que se han desarrollado a lo largo de nuestra vida no estábamos destinados a vivirlas. Nos expresamos mal cuando decimos, sí, estabas destinado a vivir esto porque te iba a dejar una gran lección. No, error. Si has visto los vídeos de la reencarnación, entenderás perfectamente lo que voy a explicar en este vídeo. Y es que nosotros en una vida anterior vivimos X experiencias de las cuales si no despertamos, si no hacemos consciente, si no recordamos lo que esa experiencia nos está haciendo recordar, es decir, despertar la sabiduría que tenemos dentro de nosotros, nuestro nivel vibratorio de frecuencia va a estar en la misma densidad y por lo tanto si fallecemos y volvemos a encarnar vamos a volver a la vida siguiente con ese mismo estado vibratorio de frecuencia. Esta información se queda registrada en los 3 átomos permanentes que yo explico en esos vídeos, que son la del cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. En el cuerpo físico se quedará registrado pues aspectos de la salud física, apariencia, genética y demás, y en el cuerpo astral se va a quedar registrado el nivel vibratorio de frecuencia, el estado de conciencia de la persona, ya que ese cuerpo es el asociado a todo lo que sentimos a nivel emocional y a nivel sensorial. En el cuerpo en el cuerpo mental, ese átomo va a registrar la conducta racional de la persona, la capacidad de razonar, el pensamiento racional, ¿vale? Entonces, la persona realmente va a estar destinada en la siguiente vida no a vivir experiencias traumáticas, sino lo único a lo que va a estar destinado es al mismo nivel vibratorio de frecuencia, porque no lo ha modificado, porque va a seguir, o sea, es su conciencia, o sea, es su conciencia, su conciencia está en ese estado. A pesar de que nosotros tengamos ya la sabiduría dentro, si no la despertamos, nuestro estado de conciencia va a estar dormido y va a ser ese. Entonces, yo voy a volver a la siguiente vida y no como castigo, consecuencia, voy a tener un destino fatal, con experiencias súper difíciles, sino que lo único a lo que voy a estar destinada es a volver a venir a esta vida sintiéndome igual que me sentía en la vida anterior. Pues si he tenido dependencia emocional en la vida anterior y no la he resuelto, vendré a esta vida con esa carga emocional y como consecuencia de un estado de conciencia caído o dormido, voy a actuar mal para mí, voy a elegir situaciones que me van a seguir haciendo daño. Entonces yo no estaba destinada a vivir esas experiencias complicadas, porque yo podía haber despierto antes y haber dado la vuelta y haberme ido por otro camino. Todos estamos destinados a todo lo que hagamos en nuestra vida, a lo que queramos. Las experiencias que uno vive en una vida se desarrollan dentro de la misma. Lo único a lo que estamos destinados es si no lo cambiamos al mismo nivel vibratorio de frecuencia. Incluso experiencias difíciles que nos hayan causado otras personas o, por ejemplo, el haber venido a un núcleo familiar X que nos ha tratado de X forma, que nos ha perjudicado, no estábamos destinados a vivir esa situación, porque esas personas en ese momento podrían haber abierto la conciencia, los ojos y haber actuado de otra forma, no haber actuado así. Sin embargo, eligieron actuar así. Por eso no estaba destinada a esa experiencia difícil, siempre y cuando la persona hubiera abierto los ojos. O sea que fijaos con esta información desde cuánto remoto tiempo estamos arrastrando un estado X emocional. Yo, en mi caso, que he tenido muchísima dependencia emocional, sobre todo hacia el sexo opuesto, en una ocasión que yo consulté con mis guías porque me costaba tantísimo superar mis relaciones de pareja, me explicaba que esta dependencia yo la llevaba arrastrando vidas y en esta mismo se me hacía una bola todo esto. Me costaba muchísimo tener mi propia independencia emocional. Y claro, es que ese estado vibratorio de frecuencia lo llevaba arrastrando vidas porque no lo lograba superar. Yo no lograba abrir la mente, no lograba ser consciente, no lograba actuar de una forma diferente, darme mi lugar, tener amor propio, cultivarlo. No. O sea, yo había en otras vidas, por X situaciones que yo haya vivido en esas vidas, yo desarrollé esa conducta emocional. Supongo que como de supervivencia necesito apegarme a estas personas, sobre todo del sexo opuesto, por miedo quizá, por miedo a la soledad, por su supervivencia, y el propio miedo me paralizaría en esas vidas al punto de no poder cambiar el modus operandi.
En esta vida yo, menos mal que me he dado cuenta, he abierto la mente, ¡fum!, y he empezado a cambiar ese patrón de conducta, y entonces he dejado de estar destinada a lo mismo una y otra vez. O sea que no estaba destinada ni yo ni nadie a vivir nada traumático ni nada difícil, sino únicamente a los estados vibratorios de frecuencia que arrastramos de otras vidas, de vidas, vamos, remotas, inmemorables. Por eso nosotros no estamos condenados a un destino final, a un destino X, y podemos cambiar constantemente el rumbo de los acontecimientos, porque tenemos esa capacidad, porque somos energía y podemos cambiar cómo vibramos en cada momento para poder elegir situaciones diferentes o manifestar situaciones diferentes. Si veis a alguien que lo esté pasando mal, o si sois vosotros quienes lo estáis pasando mal, no estáis destinados a pasar por esas experiencias para recordar o aprender absolutamente nada, porque podéis hacerlo consciente muchísimo antes de adentraros en algo traumático. Da igual la situación que sea, no estabas destinado a vivir esa experiencia complicada al lado de esa persona para aprender nada. Tú podías haber hecho consciente algo ya antes de entrar ahí dentro y como consecuencia cambiar tu estado vibratorio y encaminarte hacia algo mucho mejor y positivo. Así que es muy interesante porque esto a mí me ha estado rondando durante mucho tiempo, porque yo decía, no puede ser que yo haya estado destinada a vivir todas estas cosas, más que nada porque entonces si yo estoy destinada a vivir todas estas experiencias traumáticas, entonces es que no puedo cambiar nada, entonces es que voy a seguir estando destinada a esto, ¿no? O es que, ¿sabes? O es que está todo tan escrito que yo en esta vida ya no puedo cambiar absolutamente nada. No, claro que nosotros estamos cambiando constantemente. Todo lo que hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, lo que decidimos, y como consecuencia pues se desarrollan unos escenarios u otros en nuestra vida. Pero sí es verdad que lo único permanente en toda la vida, que la vida es un conjunto de morir y renacer y nacer. La vida también es cuando nos hemos muerto y estamos en el otro plano. Pues en el conjunto de muertes y nacimientos, lo único permanente y que va a durar siempre es nuestra energía, nuestro estado vibratorio de frecuencia. Es a eso a lo que únicamente estamos destinados. Es difícil porque si estas experiencias ya se desarrollan desde muy pequeños, claro, aquí no tenemos la capacidad de razonar ni de ser conscientes para cambiar los acontecimientos, pero yo he visto niños que desde muy pequeños han tenido a lo mejor un camino muy distinguido y muy distinto y han sabido respetarlo, no han modificado su personalidad o las cosas que les gustaba hacer con tal de encajar y de ir en el grupo, sino que sí han sido conscientes de alguna forma en seguir respetándose a sí mismos para encaminarse en caminos auténticos, y hoy en día son niños que ya están encontrando su vocación, están encontrando parejas afines brutal y amigos también, desarrollando una vida social acorde a la afinidad o a la esencia, energía o personalidad de ese niño, de esa persona. Entonces, en el caso de personas que ya desde bien pequeñitas tengan experiencias muy marcadas y que por ellos mismos no puedan ser conscientes para cambiar los acontecimientos, ahí está la mano de nosotros, que vemos la situación desde fuera, para poder aconsejarle, para poder animarle, apoyarle a que se dé cuenta o a que sea consciente, para que siga su camino y no se desvíe de él. Además, hoy en día, al estar ascendiendo todo el conjunto planetario, los niños que están naciendo vienen muchos ya despiertos, vienen niños que ya tienen una sabiduría y unos conocimientos internos que le doblan la edad que ellos tienen. Entonces, sí que es verdad, y lo veo también con lecturas de tarot que hago a veces a personas y demás, que son niños que tienen como un camino muy marcado y que lo único que tienen que hacer es respetar y seguir en esa dirección. Así que
no estás destinado a vivir nada traumático. Esas experiencias se han desarrollado en esta vida a lo largo del transcurso de los acontecimientos que has tenido, de la forma de gestionar las situaciones que ha sido negativa para ti. Por eso tú puedes cambiar todo en tu vida, todo lo que tú quieras. Antes de meterte en una situación, analiza bien todos los pros y contras que hay en ella, y en el momento en el que te adentres y sientas algo extraño, conecta mucho con tu corazón, con tu mente también, con el equilibrio entre las dos polaridades para saber guiarte y para poder hacer caso a las señales que te digan por ahí no sigas, porque muchas veces hemos seguido a pesar de y nos hemos dado el golpe de nuestra vida. Entonces por eso luego decimos, estábamos destinados a vivir esa situación porque nos iba a dejar. No, mentira. Lo que pasa es que no hemos querido ver, no hemos querido escucharnos y pues como consecuencia, golpetazo. Con el tema de la muerte pasa exactamente lo mismo. No tenemos una muerte definida de cómo y cuándo vamos a morir cada uno de nosotros. Esto dependerá del estado vibratorio de frecuencia de la persona. Por esto se conoce que los alquimistas espirituales tenían el elixir mágico de la vida, ese misterio de que vivían eternamente y no envejecían. Y es debido a pues que ellos sabían cómo manejar sus estados vibratorios de frecuencia al punto de evolucionar y de crecer espiritualmente y de hallar en ellos la plenitud. Además, no sé si os habéis dado cuenta, pero si ahora os fijáis mucho a vuestro alrededor, muchas personas ya adultas aparentan por lo menos 10 años menos de la edad que tienen. O sea, es algo que se nota muchísimo hoy en día, mucho más que antes. La gente parece mucho más joven de la edad que tiene, y esto es por esa ascensión que está teniendo lugar. Entonces, bueno, además la muerte también tiene muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, si la persona no está en el modo evolución, en modo expansión o crecimiento, para ser feliz, para encontrar sus herramientas y demás, y recordar su sabiduría interna y despertar esos recuerdos, lo que va a hacer es que se mantenga a lo mejor en una rueda kármica de sufrimiento, de traumas, de complicaciones, de conflictos, que lo que va a hacer es que su materia física se degrade. Y cuando me refiero a esto, estoy diciendo somatizar una enfermedad, desarrollar una enfermedad que le lleve pues al final a fallecer. El problema de lo que digo al principio, del tema de que la materia física se degrade, es que la materia física es muy resistente y puede que la persona aguante toda su vida, que a lo mejor ahora pues está en torno a los 80 años más o menos, pero ¿en qué condiciones la va a soportar? O sea, personas que a lo mejor, pues esto no quieren, porque bueno, conseguirlo lo puede conseguir todo el mundo, pero a lo mejor no quieren despertar ni ser conscientes, entonces constantemente están degradando su materia, pero hasta que la materia dice hasta aquí, puede que pasen 40, 50, 60, yo que sé, un montón de años, ¿no? En el tema de las enfermedades, por ejemplo, accidentes que desarrollan una enfermedad, así todo muy repentino, que en la vida misma, en el transcurso de la vida, de repente la persona desarrolla una enfermedad, tampoco estaba destinado a esto. Probablemente se deba a algún aspecto anterior de lo que decía antes, de su vida anterior y de su estado vibratorio de energía. Así que todo el mundo en proceso de crecimiento y de expansión y evolución tenderá a vivir más tiempo en mejores condiciones. Por eso también la media de vida cada vez está siendo más alta. El átomo permanente del cuerpo físico es el que se encarga de acumular la información de la genética, de la salud física, de cualquier rasgo que haya en el cuerpo físico de la persona. Entonces, muchas veces que se desarrolla una enfermedad, a lo mejor desde muy pequeños han nacido enfermos, por ejemplo, de repente nacen con alguna enfermedad ya, o desde muy temprana edad la desarrollan, muchas veces tiene que ver con la vida anterior. Algo no resuelto pues que se recrea en una enfermedad física en la siguiente vida. También en otros casos, por ejemplo, en personas que desde muy jóvenes ya han partido, puede deberse también a muchísimos factores, o bien que no era el momento de que nacieran y que, bueno, pues han tenido que venir por resonancia
pero no tenían la experiencia o no era el momento para que desarrollaran su misión de vida y entonces como consecuencias han tenido que ir rápido, o incluso porque solamente necesitaban el momento de nacer o el tiempo X que estuviera en esta vida física para elevar su energía. O sea, es que es un mundo al final la experiencia de cada ego encarnado en la Tierra. En muchas ocasiones un nacimiento no se da cuando unos padres están intentando ser padres. En muchas ocasiones no se da porque no es el momento para que ese ego nazca. En base a su nivel vibratorio de frecuencia, no es el momento. Y estaría muy bien poder sincronizarse con ese ego para saber cuándo le viene bien venir, para saber cuándo es el momento perfecto y que entonces pueda quedarse el mayor tiempo en la Tierra para experimentar lo que necesite experimentar para recordar y salir de aquí y dejar de resonar con el sistema de reencarnaciones de la Tierra. Pero claro, cuando se está intentando ser padres sin tener en cuenta el momento perfecto para ese espíritu que venga aquí, evidentemente el momento en el que se concibe, pues a veces de forzarlo una y otra vez es inevitable que por resonancia ese ego acabe encarnando o reencarnando. Pero si no era su momento, pues todo se puede complicar, puede que no tenga mucho recorrido aquí en la Tierra, sabes, que se fastidie todo bastante. A pesar de que no tengamos el destino predefinido ya, sí que es verdad que muchos egos encarnan con un propósito. Por ejemplo, lo que se conoce como semillas estelares, que vienen a despertar a la humanidad y demás, pero el problema de entrar en la encarnación es que en el plano físico es que pierden la conciencia, se duermen en el velo del olvido y recuerdan pues el propósito que han venido a hacer aquí y recuerdan sus orígenes y todo esto, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a que el bebé no puede desarrollar su misión de vida porque no era su momento, me estoy refiriendo a esto, a que todos venimos a lo mejor con un propósito. A lo mejor unos vienen con el propósito de ayudar a elevar la vibración del planeta, a lo mejor otros vienen con el propósito de concluir algún tipo de deseo o de tarea pendiente que quedó en otra vida y no pudo hacerlo. Me refería a esto. Todo esto es lo mismo, se registra en cada átomo permanente. Los dones, los talentos, la vocación, los gustos, todo esto ya viene de otras vidas. O sea, sobre todo el tema de los dones, por ejemplo, las habilidades o los talentos o la vocación. Una persona que en esta vida viene a seguir desarrollando esa vocación que ya ha hecho en otras vidas, pues no le va a costar nada hacerlo, no le va a costar nada aprenderlo, entre comillas, de nuevas, porque son conocimientos que ya tiene guardados, pero si se desvía de su camino, por ejemplo, y se pone a trabajar de otra cosa, pues puede que luego le sea en su conciencia como una tarea pendiente, el no haber encontrado esa vocación suya, el no haber encontrado esa misión y encaminarse. Entonces, a pesar de que yo diga que no estamos destinados a lo que sucede dentro de nuestra vida, sí que hay cosas que son atributos que están guardados dentro de nuestra conciencia, son dones, son habilidades, son misiones, propósitos que sí que están registrados y que la persona o la conciencia quiere desempeñar y desarrollar. Si estamos intentando traer un ego al plano físico sin que resuene con el momento perfecto, de ahí se da la carta astral o la astrología que determina cuándo es el momento perfecto para que ese ego pueda venir, pues probablemente el desenlace de su nacimiento y de la vida posterior aquí en el plano físico no se va a dar acorde a su propósito o su misión, y por eso puede que finalice su periodo en la Tierra pues en un momento pronto, en un pronto momento. Que finalmente al final todo le deja esa enseñanza, le deja el poder recordar su sabiduría interna, despertarla, activarla. Pero cualquier condición X difícil de la vida de uno no está destinada a vivirla, igual que en el caso de personas drogadictas o alcohólicas o X, no están destinados a vivir de esa forma.
o a desarrollar a desarrollar esos vicios, sino que en base a su energía algo hay ahí que ha complicado la situación y que encima no han sabido gestionarlo bien y se han ido por un camino bastante difícil. Siempre y cuando no tratemos de equilibrar nuestra energía, las dos polaridades, y es entrar en el equilibrio y la plenitud, va a haber algo de desbalance que va a hacer que como consecuencia se desarrolle algún tipo de escenario u otro. Así que a cambiar y a elevar el estado vibratorio de frecuencia, que es lo único permanente en nosotros y lo único que nos va a hacer liberarnos de todo lo que sea denso. Y bueno, gracias por haber estado el día de hoy aquí conmigo. Me llamo Silvia, estáis invitadas e invitados a mi canal de Tarot, Tarot del Sol. Os dejo el enlace en la caja de descripción, os mando un besito enorme, un abrazo y nos vemos pronto. Adiós.